Gloria al Señor. Tome su Biblia, vaya a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. La semana pasada hablamos acerca del lugar del reposo de Dios. Fue algo maravilloso de Efesios, algo poderoso. Y sé que esta mañana también será algo extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que yo les amo? Y lo que yo deseo es verles bien, es crecer, es que prosperen. Amén. Y en base a eso, hoy quiero compartirles esta palabra que deseo con todo mi corazón les edifique. Amén. Por ahí nada más mantengan con los niños, apóyenme. Efesios capítulo 4. El mensaje de hoy se llama Evidencias de madurez en el cristiano. Evidencias de madurez en el cristiano. Así se llama el mensaje de hoy. Efesios capítulo 4, versículo 13. No sé si ya estamos ahí, pero saludamos a los hermanos. Hemos orado. Lea ahí en donde está en su lugar, Efesios 4:13. Léalo conmigo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Efesios 4:13. Al compartirles este mensaje, mientras estaba yo todos estos días, el Señor me estaba hablando y me hablaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba. Y dije, Señor, voy a atender a tu voz y guíame. Porque recuerden que antes de Dios darle una palabra a ustedes, ¿a quién se la da? Amén. Entonces, si Dios está hablando conmigo esto, es porque también Él sabe de dónde yo estoy necesitado. Amén. En la vida del cristiano es una vida de diferentes situaciones que se dan. Amén. ¿Cuál creen que sea nuestra meta o nuestro objetivo principal de todos? ¿Hacia dónde queremos estar? ¿A dónde queremos llegar? Con el Señor. ¿Han escuchado ese canto del hermano Marcos Vidal que se llama Cara a Cara? Es un canto hermoso, maravilloso. Si usted no lo ha escuchado, cuando llegue a casita, le recomiendo que lo busque. Se llama Cara a Cara. Es muy precioso ese canto. Y nuestra meta precisamente es ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para poder llegar, vamos a atravesar un sinfín de situaciones. Vamos a enfrentar pruebas, dificultades, tropiezos, desánimos, persecución. Vamos a enfrentar un montón de cosas. Amén. Y por eso nosotros debemos de saber que hay una razón por la cual el Señor nos quiere llevar a un crecimiento. Amén. Me llama la atención en Efesios capítulo 4, versículo 13, antes de darle otros versículos, porque donde dice, en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos. ¿Qué entiende usted cuando dice hasta que todos lleguemos? O sea que para que lleguemos significa que estamos en un lugar y tenemos que avanzar. O sea, hasta que todos lleguemos a la unidad, es decir, tenemos que avanzar. Es un punto de partida, es un punto. Y hay dos palabras importantes o claves ahí en Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que a la medida de la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando yo me puse a profundizar un poco más y me fui al texto griego, la palabra estatura, nosotros entendemos la estatura es ¿qué? Un tamaño. Pero la palabra que se ocupa para estatura es el sustantivo gelikia, que traducido es madurez. Eso es lo traducido es madurez. La Reina Valera también traduce estatura o madurez. Entonces dice que todos lleguemos a la unidad de la fe hasta llegar a la madurez.
Entonces la Biblia nos habla de madurez. Y el mensaje de hoy se llama evidencias de madurez en el cristiano. Y le voy a dar solamente algunos textos que nos hablan de crecer. Efesios 4, ahí donde estamos, del 13 al 15 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia ¿qué? Sino que siguiendo la verdad, ¿qué hagamos? En amor, ¿qué hagamos? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Fíjese, nos habla de dejar de ser niños fluctuantes y que crezcamos. Le doy otro texto. Hebreos 5. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Lea conmigo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es que porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20. Y podríamos hablar profundamente de todos estos versículos y lo haremos en su debido momento. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20. ¿Ya lo tiene? Dice: hermanos, no seáis niños, ¿en qué? Sino sed niños, pero ven cómo esos versículos hablan acerca de una diferencia entre niveles, habla de madurez, habla de dejar de ser niños. Y a eso es a donde yo los quiero llevar esta mañana. Hoy estaremos hablando de, ¿cómo se llama el mensaje hoy? Porque nosotros debemos ¿qué? Madurar. Debemos madurar. Porque si no maduramos, no vamos a poder alcanzar nuestro objetivo, que es encontrarnos con Cristo. ¿Me explico? Tenemos que madurar, tenemos que trabajar, tenemos que crecer. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora sí, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Ese va a ser nuestro texto base. Solamente le di estos textos como referencia para desarrollar el mensaje. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer y vamos a escudriñar del versículo 16 en adelante. Lea conmigo, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois ¿qué? Por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Vamos a desarrollar el día de hoy
la razón por la cual debemos de madurar. En el primer versículo, ¿me lo pasas, pastora, por favor? En el primer versículo, la primera parte del versículo nos habla acerca de la fuente de la madurez. ¿Cuál cree usted que sea la fuente de la madurez? De acuerdo a lo que dice el versículo 16. ¿Cómo empieza el versículo 16? Así es. ¿Cuál es la fuente de la madurez? Andar en el Espíritu. Esa es la fuente de la madurez. La palabra andar, nosotros entendemos que es como si fuera algo que caminara, ¿sí? Pero la palabra quiere decir andar todo alrededor. Eso es lo que significa esta palabra. También significa vivir, moverse uno mismo, seguir. Cuando dice andar, no solo se trata de caminar, sino dice moverse uno mismo. ¿A dónde? A donde está el Espíritu. Vivir, mantener comunión con el Espíritu. Es decir, cuando nos movemos hacia la comunión de vivir con el Espíritu Santo, notamos en nosotros un crecimiento. Cuando alguien, escuche, cuando alguien cultiva su vida con el Espíritu Santo, ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita crece espiritualmente y crece maduramente, porque Él es la fuente de la madurez. Cuando nos alejamos es cuando viene el problema. O sea, la fuente, un cristiano maduro es tan maduro como tan sólida es su relación con el Señor. Un cristiano maduro es tan maduro como es de sólida su relación con Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo. La fuente de la madurez no es con los años en la vida del cristiano, ni los años que tenga dentro de la iglesia, ni a los cultos que asista. Su madurez no va a venir por eso. Su madurez va a venir por su relación con el Espíritu Santo. ¿Me explico? Es de ahí donde va a crecer, donde va a madurar en el Espíritu Santo. Y más adelante veremos la causa por qué. Y ahí en ese mismo versículo nos dice la fuente de la carne o de la inmadurez. ¿Cómo termina el versículo 16? Y no satisfagáis los deseos es decir, en nosotros hay deseos. La palabra satisfacer también significa ejecutar o terminar. Es decir, cuando nosotros tenemos deseos, nuestra carne quiere hacer algo. Y nosotros si ejecutamos lo que nuestra carne quiere, ahí estaremos satisfaciendo los deseos. ¿Me explico? Entonces la fuente de la madurez y de la inmadurez, la fuente de la madurez radica en la comunión fuerte con el Espíritu. Y la fuente de la inmadurez radica en la fortaleza de la carne. Amén. Dije que yo les amo y yo los quiero ver crecer y madurar. Hebreos dice, algunos de ustedes ya deberían de ser maestros. Pero resulta que no son maestros, sino que aún se comportan como niños. No se les puede dar alimento sólido porque se molestan, se incomodan. Tiene uno que andarlos chiqueando, tiene uno que andar dándoles leche y no crecen y llevan años y no crecen. ¿Cuál es la causa de que ese cristiano no crezca? Su vida, su comunión, su relación con el Señor. A mí me ha pasado que cuando yo tengo una relación bien fuerte con el Señor, mire, me hacen cosas y no me afectan. Pero cuando descuido esa relación, cualquier cosita me desestabiliza. ¿Me explico? Cualquier cosa que me digan o hagan, la carne está ahí.
Ahora, ¿qué te lleva a sujetar los deseos de la carne? Tu relación con el Espíritu Santo. ¿Me explico? Sigamos adelante. Y traigo de ejemplo esto, mire. ¿Alguien la quiere? Tenemos este envase tiene líquido. Y este otro también. ¿Qué pasa cuando esto se agita? Si yo lo abro, ¿qué va a pasar? ¿Se va a qué? ¿Y si hago con esto lo mismo? ¿Por qué? Porque tienen dos contenidos diferentes. Muévele duro, hermana Paz, muévele duro. Duro, sin miedo, así. Aparentemente todo está bien, pero este sí lo abro. Mientras este sí lo abro, lo mismo pasa cuando hay madurez y cuando hay. Ese lo puedo mover duro y no le va. Este con un movimiento. Y así es cuando no hay madurez. Cuando hay madurez, hagan lo que te hagan, no te va a pasar nada. Pero cuando hay inmadurez con cualquier cosita, espérenme, ahorita la abrimos. Siga leyendo conmigo Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra qué, y el del espíritu, y estos para que no hagáis. Ahí está, el apóstol Pablo dice, si caminas en el espíritu, vas a tener lucha, porque tu carne va a querer hacer una cosa y el espíritu va a querer hacer otra cosa, y los dos están en sentidos opuestos. Y dice, sigamos leyendo. Pero si sois, amén, así es, dice, ahí nos quedamos. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra, y estos se oponen entre sí para que no hagáis. El crecimiento o la madurez espiritual es un tema personal y profundo. Es fácil hablar de madurez, pero es difícil llevarlo a cabo. Es fácil hablar porque la madurez espiritual es un tema personal y es un tema muy profundo. Amén. El espíritu te quiere llevar a un crecimiento, a una madurez espiritual, mientras la carne te lleva en sentido contrario. El espíritu te quiere llevar a un crecimiento, a una madurez, pero la carne te lleva en sentido contrario. Amén. Y es aquí donde podemos observar que lo que alimentas es lo que te va a guiar. Muchos, al dejar su comunión con el espíritu, se volvieron al deseo de la carne que los llevó lejos de Dios. Escuche, cuando un cristiano deja su relación con el Señor, deja su comunión con Dios, se aleja de Dios, este alejamiento de Dios, cualquier cosa que le haga, lo va a sacar. Mire, hay gente que se fueron de las iglesias, no fue tanto por lo que le hicieron, sino por lo que alimentó en su vida. ¿Me explico? No fue lo que le hicieron, sino lo que estuvo alimentando. ¿Por qué? Porque si alimenta el espíritu, le pueden hacer cualquier cosa y no le va. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo.
porque sabe que su lucha no es contra sangre y carne. Pero cuando alimenta la carne, mientras no lo toquen, mientras no le digan nada, todo está bien. El problema es cuando algo le hacen y lo... ¿Por qué? Porque está alimentando. ¿Y por qué me voy a dejar yo? ¿Y por qué yo tengo que hacer esto? Y lo otro. Mientras no le toquen, ¿qué cree? Va a estar bien. Pero le hagan algo, ahí es donde va a estar el problema. ¿Cuál es la fuente de la madurez? El Espíritu Santo. Ahora, fíjese, hay evidencias. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estáis qué? ¿Y qué? Escuche, y manifiestas. ¿Qué será manifiestas? Que se ven. Fíjese, la palabra que se ocupa ahí, o el sustantivo, es faneros, que es brillando, hacer algo público, hacer patente, a la luz, manifestar, descubrir, hacerlo notorio. Es decir, no son nuestras palabras que van a manifestar nuestra madurez o nuestra inmadurez. ¿Qué cree que va a ser? Las acciones. Como dicen alguien por ahí, mi boca aprendió a quedarse callada, pero mi cara no, hace unos gestos. Manifiestas, es decir, serán visibles. Por más que trate, su reacción, su conducta, sus acciones van a manifestar si en verdad ha crecido en madurez o sigue siendo un inmaduro o sigue siendo un niño o un carnal. No por lo que diga, sino por lo que haga. Y manifiestas, visibles, ¿son qué? Las obras de la carne. Dice, que son, y empieza a enumerar: adulterio, fornicación, inmundicia, ¿qué más? Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, acerca de las cuales os amonestas o amonesto, como ya que los que ¿qué? Los que practican. ¿Alguien trae la Nueva Traducción Viviente? Que me haga el favor de leer esa cita del versículo 19 al versículo 22, por favor. La Nueva Traducción Viviente traduce, aquí lo trae la hermana Paz, Gálatas 5, 19 al 22. Ya ganó. Ajá. ¿Los qué? Los resultados son más. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Amén.
¿Cómo empieza el versículo 19? Ujú. ¿Qué más dice? Los resultados son más. Ahora, ¿cómo se alimenta la carne? No cuidando tu relación con Dios. ¿Me explico? Cuando no cuidas tu comunión con Dios, cuando no andas, cuando no vives en el Espíritu, los resultados de la vida van a ser esos. Y no habrá necesidad de hablarlo porque esos serán los resultados. Son cosas que van a ver. Serán visibles. ¿Me explico? ¿Cómo entonces podemos crecer? Porque el apóstol Pablo dice, hasta que lleguemos a la estatura, a la madurez. Y la Biblia dice, dejemos ya de ser niños para que crezcamos en madurez. Debemos ya esto. Y es que alguien puede decir que es maduro, pero cuando todo va bien, está bien, pero hazle algo que no le parece, aunque no diga nada, su actitud se va a manifestar. ¿Me explico? O sea, aunque diga yo soy maduro, yo soy madura, sus acciones van a manifestar verdaderamente si hay o no madurez. ¿Por qué? Porque si está alimentando los deseos de la carne, cualquier cosita que le hagan lo va a alterar. ¿Me explico? Puede ser grande, pero como está alimentando la carne, como se la pasa viendo Netflix, se la pasa viendo TikTok, en vez de orar, en vez de leer, en vez de congregarse, cualquier cosita que le hagan en el trabajo, cualquier cosita que le hagan en la familia, cualquier cosita que le hagan sus vecinos, cualquier cosita le va a alterar. ¿Por qué? En la iglesia. ¿Por qué? Porque está alimentando los deseos de la carne. Y se va a ver los resultados porque el versículo 16 dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ayer platicábamos con unos pastores y me preguntaban, oiga, ¿y cuántos años tiene casado con su esposa? Digo, 25. Gloria a Dios. Digo, 25 años la he soportado. Pero yo todavía soy carne. A veces me dice algo que no me gusta y yo digo, ¿por qué me voy a quedar callado si ella no tiene la razón y todo eso? Y a veces llegan las discusiones porque la mente es un campo de batalla y te dice, bueno, ¿y por qué? Acuérdate que ella la vez pasada te hizo esto y aquello. Recuérdaselo, refríaselo en la cara. Y manifiestas son, el resultado será notorio, será visible. Cuando alguien está conectado con el Espíritu Santo, también su conducta se ve. Y cuando alguien está alimentando la carne, también su conducta va a ver. Aunque diga otra cosa, sus acciones le van a evidenciar. ¿Me explico? Evidencias de madurez en la vida del cristiano. Hay evidencias de cómo hemos crecido, de cómo, si estamos o no madurando. ¿Me explico? Entonces, un cristiano que alimenta las cosas de la carne, su resultado va a ser visible, su conducta, cualquier cosita. Dice, arrebatos de furia. ¿Qué es un arrebato de furia? Sí, sí, sí. Grita, zorraja, dice cosas. Porque son notorias. ¿Sí?
son evidencias. Amén. Los que practican o llevan esa clase de vida, dice la Escritura. Como ya os he dicho antes, el versículo 21 dice, al final, que los que practican. ¿Qué es practicar? Llevar a cabo. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Me explico? Entonces dice el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí nos dice la fuente de la madurez y la fuente de la inmadurez. Cuando alguien alimenta la carne, ya perdí la coca, cualquier cosa le va a alterar por dentro. Mientras esté ahí, ¿qué pasa si después de agitar este refresco mucho, lo dejo ahí? Puede que ya no tenga el mismo sabor. Ya tiene años que no tomo una coca, gracias al Señor, como 9 años hoy. Y no es una tentación para mí. Amén. Pero está ahí. Aparentemente está bien. No lo vamos a saber hasta que lo abramos. Entonces muchas veces nosotros pensamos que hemos madurado mientras todas las cosas vayan bien. Cuando todo marche bien. Pensamos que ya, pero ¿sabe cuándo vemos si realmente hemos madurado? Cuando algo nos provoca. ¿Me explico? Cuando algo que viene y nos incomoda. Es ahí. Mientras las cosas estén tranquilas a tu alrededor, pero se va a ver de qué hay en nosotros cuando empiecen las agitaciones. ¿Sí? Algo va a querer agitarte para ver qué es lo que hay. ¿Sí? Los resultados. Si en vez de cultivar tu comunión con el Espíritu Santo, cultivas la carne, vas a tener ciertos resultados. Pero si tú cultivas tu comunión con el Espíritu Santo, puede que tengas las mismas agitaciones, los mismos problemas, pero los resultados van a ser diferentes. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Les amo en el amor de Cristo. Y cuando yo le digo, antes de que Dios se lo dé a ustedes, ¿a quién cree que le estaba hablando de madurez? ¿A mí? Yo puedo decir, yo soy pastor, tengo 11 años, gracias a Dios, sirviendo aquí, 18 años sirviéndoles. Se supone que yo debería de tener un nivel de madurez. Pero a veces me doy cuenta que todavía hay cosas en las que yo necesito trabajar. ¿Sí? El problema es, ¿por qué es tan importante la comunión con el Espíritu Santo? Porque es ahí donde tú vas a obtener aquello para tener una vida madura. ¿Sí? ¿Sí? Te hagan lo que te hagan, no van a alterar tu vida. ¿Me explico? Ay, que mi familia no me visita, nadie me quiere. Anda todo bien. ¿Sí? ¿Sí? Y estamos alimentando la carne. ¿Sí? Ay, que los vecinos se quejaron, por eso les corrieron de ahí. Hazles algo. Ora para que caiga fuego del cielo. Ahora voy a ponerla así. Y está las obras de la carne que dice, no te dejes, échale. Ahora ponle pura de Carlos Rivas. ¿Por qué? Pero yo tengo que ir a la comunión con el Espíritu Santo. Porque si no es por la obra del Espíritu Santo, ni 25 años de casado tendría, ni iglesia tendría, nada. Les caería yo re mal. Esa sonrisa. Somos maduros, somos maduros. No, de verdad, yo
Y le digo, Señor, cuando yo estoy cerca del Señor, y ahora eso vamos a esa parte, ya vimos que alimentar la carne nos impide madurar. Porque fíjese, si alguien le está haciendo si alguien le está haciendo caso a la carne ahorita, dice, de seguro lo está diciendo por mí, que me lo diga en mi cara. Porque la carne eso hace. En vez de que lo diga, ay, para mi crecimiento. No, la carne está, ay, mira, no tiene. Y si alimentamos la carne, en vez de salir contentos, ¿cómo vamos a salir de la iglesia? Nuevo. ¿Sí? Dios le bendiga. Y aunque no diga, habrá una evidencia. ¿Me explico? Y va a decir, el hermano y la hermana de seguro se enojó por eso. ¿Se enojó hermano? ¿Se enojó hermana? Para nada, para nada. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me explico? Porque lo que alimentemos es lo que nos va a fortalecer. Amén. Ya están hasta tomando agua. Tengo que ir rápido porque tengo que aprovechar el tiempo. Gloria a Dios. Ahora, pero vamos a la otra parte. A los que alimentan el espíritu. Lea conmigo el versículo 22. Ajá. Amén. Dice más, no dice los frutos, habla en singular. Más el fruto del espíritu y enfatiza cuál es el fruto. Léalo. ¿Qué es qué? ¿Qué más? Amén. Quiero explicarles, espero poder. Amén. Porque la palabra fruto, nosotros entendemos que un fruto es el resultado de algo, ¿verdad? ¿El mango qué fruto da? Mango. ¿Sí? El limón da limones. Entendemos que si es un limón, ¿va a dar qué? Limones. Hasta ahorita no han sembrado limón y han dado mangos. No sabemos la ciencia el día de mañana. Pero si usted siembra un limón, espera que le dé. Ese es el fruto. Ahora, la palabra fruto, ahí en ese texto, fíjese, la palabra fruto tiene raíces etimológicas que vienen de otra palabra. La palabra fruto es la palabra griega, es el sustantivo griego que es carpos, traducido es frutos. Pero esta es un fruto, pero la intención de la palabra es como algo arrancado. Pero ese sustantivo viene de otra palabra que es harpazo. Y esta palabra significa apoderarse de, arrebatar. Pero esa palabra viene de otra, se deriva de jaireomai, que es tomar para uno mismo. A lo mejor lo confundí. Pero esta palabra fruto, porque nosotros decimos más el fruto, entonces cuando leemos y decimos, bueno, es que en un fruto para que se dé tiene que esperarse pero la intención de la palabra no es esperar un tiempo, sino es tomar para uno mismo. Más el fruto del Espíritu es decir, si tú no tienes amor y estás en comunión con el Espíritu Santo, no tienes que esperar a que el amor se desarrolle. Tú lo tienes que. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Me explico? Dice, por eso más. Es decir, lo que tú no tienes, lo que tu carne le gusta hacer y tú sabes que no está bien, lo obtienes en la comunión. ¿Qué dice que es? El fruto del Espíritu es ¿qué? ¿Qué más?
Esas cosas no tienen que esperarse a desarrollar. Tú las tienes que tomar. Tienes que tomarlas para ti, tomarlas para uno mismo. Es decir, cuando tú estás en comunión con el Espíritu Santo, dice: Señor, mi esposo ya me tiene hasta el copete, mi mujer ya me tiene, mis hijos ya me tienen fastidiado, Señor. Ya me tienen cansado ya. Me tienen hasta aquí. Sí, ya. El pastor ya me tiene, ya, no lo soporto ya. Y hay que tomarles, digo, no tengo paciencia. Hay gente que yo veo y me irrita. Pero si yo quiero crecer, yo tengo que tomar lo que el Espíritu Santo tiene y que a mí me hace, y lo tomo. Y entonces a la persona que yo no puedo amar, yo la voy a poder amar. ¿Me explico? Es algo que tú tomas. Por eso dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Cuando tú te das cuenta que necesitas algo, que dices, bueno, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. ¿Qué será la templanza? ¿Qué entiende usted por templanza? Calmado, sí. Que le dicen y esa persona está como que, en vez de contestarte con la misma violencia, te contesta tranquilamente. ¿Por qué? Porque está lleno de algo que lo hace ser estable o maduro. Yo puedo agitar esta botella, la puedo tirar así, la puedo hacer así y la puedo abrir. A ver, ábrele, hermano Marco. Y no va a pasar nada. No, ya está abierta, ya está abierta. Pero si hago lo mismo con esta cosita que está chiquita, pues no la abra, porque si no le va a hacer lo mismo, pero el resultado va a ser diferente. ¿En qué radica? En lo que está alimentando. ¿Me explico? Le van a hacer lo mismo y todo, pero cuando lo abran, es ahí donde se va a ver el fruto. Las dos cosas pueden estar ahí tranquilo, no pasa nada. Pero si agitamos una y la otra, los resultados van a ser diferentes. Entonces, el mensaje de hoy se llama ¿qué? Evidencias de madurez en el cristiano. Mire, ¿cómo vamos a saber que estamos maduros? Mire, mientras todas las cosas van bien, pero el Señor va a traer agitación. Va a agitar para ver qué hay en nosotros y qué estamos cultivando. Sí, amén. Amén. ¿Qué estamos cultivando? Entonces dice, y manifiestas, es decir, notorias, el resultado de las obras de la carne son esas. Pero el resultado de vivir en el Espíritu, ese es otro. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo vamos a madurar? Conectados al Espíritu Santo. No hay otra forma. En el momento que descuidemos nuestra comunión con el Espíritu Santo y alimentemos más la carne, los resultados van a ser incorrectos en nuestra vida. ¿Me explico? Mucha gente se va de las iglesias no por lo que le hacen verdaderamente, sino porque dejó su relación con el Espíritu Santo. Y lo que le hicieron le afectó. A lo mejor no era para tanto, o a lo mejor sí.
Si alguien alimenta su relación con el Espíritu Santo, va a ser una persona madura, estable, sólida. ¿Me explico? Entonces, ambas se van a manifestar. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y termina el versículo, vamos a apurarnos porque tenemos poco tiempo. Y dice, el versículo 25, no, 24 dice, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? ¿Qué hacen? Con sus... ¿Quiénes son los que crucifican la carne con sus pasiones y deseos? ¿Quiénes? Los que son de Cristo. Los que entienden que le pertenecen a Cristo. Por eso Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus... Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, no voy a ocupar mucho tiempo ya. Si vivimos por el Espíritu, andemos por... Y esa palabra andar no es la misma que se ocupa cuando dice andad en el Espíritu, son dos palabras diferentes. Esa otra palabra tiene que ver con una marcha militar. Ustedes han visto cómo marchan los que están en las escoltas. Tienen que ir, a ver, Toña, tienen que ir, ¿cómo van los de las escoltas? Alineados, o cada quien por su lado. Alineados. ¿Verdad? Dice, no sé, una orden de que le hagan, ¿cómo? Flanco derecho. Y agarra uno para la izquierda y otro para la derecha. No. Y cuando dice andar, si vivimos por el Espíritu, andemos. Y esa palabra andar significa ordenadamente, es decir, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Andemos de manera ordenada, conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios dice. Amén. Y así es, mis hermanos, estaremos hablando de madurez. Hoy vimos las evidencias y vamos a estar analizando otros temas. Y debemos de todos trabajar. Le digo, el tema de la madurez espiritual es un tema personal y profundo. Cada uno está en un nivel diferente. Amén. Cada uno ha crecido y esto es para jóvenes, señoritas, adultos, ancianos. Amén. Quiero invitarles a que se pongan de pie. Gloria al Señor.